Buenas tardes, estimados estudiantes de electricidad y magnetismo. El día de ahora vamos a analizar cómo es el comportamiento de los capacitores cuando almacenan energía, es decir, almacenamiento de energía en un capacitor. Eso es lo que vamos a ver el día de ahora. Lo que sucede es que el capacitor, como lo habíamos mencionado en clase anterior, tiene la facultad, recuerde, de poder almacenar energía, pero a la vez tiene la facultad de poder suministrar esa energía. Entonces, en este ejemplo, vamos a entender bien ese comportamiento. Cómo es que el capacitor tiene esa facultad, esa capacidad para poder absorber la energía, y una vez absorbida, él la puede mantener por cierto tiempo para así poderla suministrar. Ese es el objetivo, ¿verdad? Y una de las funciones importantes del capacitor, mantener por cierto tiempo ese valor de carga, ¿verdad? Esa carga en el capacitor, almacenarla por cierto tiempo. Por eso decíamos que un capacitor hay que esperar cierto tiempo para que se descargue. Pero veamos el caso de este ejemplo en particular. Me dice que un capacitor C1 se carga hasta una diferencia de potencial VO. Entonces se desconecta. Eso es lo que me está diciendo el ejemplo. Dice, se desconecta la batería de carga y el capacitor se conecta a otro capacitor descargado, denominado C2. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Es final P de la combinación. Entendamos entonces este primer literal. Me dice que el capacitor C1 se carga hasta una diferencia de potencial VO, lo tenemos. Entonces se desconecta la batería de carga y el capacitor se conecta a otro capacitor C2. Me están preguntando cuál es la diferencia de potencial final B de la combinación. O sea, cuál es el voltaje final que se obtiene ya cuando los dos capacitores están conectados, es decir, cuando se cierra el interruptor, ¿verdad? Y a este capacitor le cede carga al capacitor C2. O sea que podemos entender acá que tenemos aquí al inicio una fuente de voltaje que se conecta al capacitor C1. Le podemos llamar básicamente a este un voltaje B inicial, que es el voltaje de la fuente de alimentación. Con este voltaje inicial, con esta fuente, esta se conecta al capacitor. Fíjense, al capacitor C1 se conecta. Después de cierto tiempo, él adquiere carga, absorbe la carga de la fuente de alimentación. Pero después que él ya obtiene un voltaje potencial denominado VO, por supuesto, adquiere una carga denominada QO. Luego se desconecta, miren, se desconecta la fuente de alimentación, pero inmediatamente el interruptor se cierra. Al cerrarse, entonces, este capacitor le transmite cierta carga al capacitor C2. Y por eso me está diciendo que cuál es la diferencia de potencial final, es decir, ese voltaje de la combinación. Si existió o si hay un voltaje que de cierto modo le suministra el capacitor C1 a C2. Qué interesante lo que me están preguntando. Entonces, a raíz de eso, lo que me está diciendo en pocas palabras, que esa carga Q sub 0 con la cual se cargó el capacitor C1 se compartió, es decir, la carga que la fuente le suministró a C1. Veamos la solución. Q sub 0
que es la carga que ya tiene el capacitor cuando está conectado a la fuente. Ya cuando se desconecta, entonces viene este capacitor, como se cerró el interruptor, entonces ya esta carga básicamente la comparte, se divide. Entonces Q sub 0 es igual a la carga que queda en el capacitor 1, Q1 más la carga en el capacitor 2. Entonces por eso es en ese caso Q sub 0 igual a Q1 más Q2. Podemos decir eso. Se da esa situación, ¿verdad? Que se comparte la carga total que se tiene en el momento que se cargó el capacitor debido a la fuente. Ahora, aplicando la ecuación general, Q igual a C por B. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Como tenemos que Q sub 0, que va a ser igual aplicando la ecuación, a C1 por BO. Pero Q1 ¿a qué es igual? La carga que tiene ya en realidad el capacitor 1 cuando ya lógicamente está compartida con el capacitor 2. Entonces la carga que obtiene este capacitor sería C1 por B, por ese voltaje que estamos encontrando o que queremos encontrar. No es el voltaje de alimentación de la fuente, no. Parece que la fuente ya no está conectada al capacitor, se desconectó. Entonces lo que sucede es que este capacitor, como les repito, comparte carga con este otro. Entonces sería Q1 igual a C1 por B más Q2, que es la carga que tiene o que adquiere este capacitor. Q2 va a ser igual a C2 por ese voltaje compartido entre C1 y C2. Entonces C1 por B sub 0 igual a C1 por B más C2 por B. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente despejar B. Factor común sería C1 más C2, vas a dividir, por lo tanto B es igual a BO por C1 entre C1 más C2. Y este es el voltaje que estamos encontrando, que nos pide el literal A, la diferencia de potencial final B de esa combinación de capacitores. Ahora veamos el literal B. El literal B me dice cuál es la energía almacenada antes y después de que se cierre el interruptor. El interruptor, como está abierto, la fuente se conecta nada más al capacitor C1. Entonces esa es la energía almacenada inicial, que la representamos con la letra U mayúscula, U sub 0. Esta es la energía inicial. Energía, por supuesto, eléctrica, potencial eléctrica. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A un medio, esto ya está definido, un medio por el valor de C1, por el valor de ese voltaje que adquiere este capacitor 1 elevado al cuadrado. Entonces, así de fácil, la energía almacenada inicial la determinamos de ese modo. Ahora, ¿cuál es la energía después de que se cierre el interruptor? Cuando se cierra el interruptor, analizamos que ambos capacitores dividen su carga eléctrica, la comparten. Mejor dicho, C1 comparte su carga eléctrica, Q sub 0, en Q1 más Q2. Pero entonces, la energía almacenada final, basado en eso, sería igual. Y en esta ecuación general, un medio por el valor de C1 por el voltaje que ya encontramos, que es el voltaje o la diferencia potencial final B. Fíjense, porque ya se cerró el interruptor, la fuente se quitó y ya tenemos aquí ese voltaje B, que es el que andamos encontrando en el literal A. Entonces sería un medio de C1 por B al cuadrado más un medio de C2 por B
al cuadrado. Acuérdense que este voltaje lo comparten los dos capacitores cuando se cierra el interruptor. Entonces, esta es la energía almacenada final. Una vez se tiene esto, el siguiente paso es un procedimiento propiamente matemático, donde usted tiene que U es igual a 1/2. Lo que hace es, mire, sacar lo que es propiamente el factor común, C1 más C2, ¿verdad? Factor de B al cuadrado. Pero B al cuadrado ya lo tenemos. Es BO C1 entre C1 más C2. Esto es B al cuadrado. Este es el factor común. Luego, aquí hay que tener cuidado porque lo que vamos a hacer es simplificar la expresión de la energía almacenada final. Simplemente igual a 1/2. Como esto está al cuadrado, C1 más C2 al cuadrado. Si distribuimos este cuadrado, se simplifica. Nada más me queda en el denominador C1 más C2 y en el numerador me queda BO al cuadrado por C1 al cuadrado. Eso todavía lo podemos simplificar. ¿De qué modo? Haciendo la sustitución respectiva. Energía almacenada inicial, 1/2 de C1 por BO al cuadrado. 1/2 de C1 por BO al cuadrado. Todavía me queda un C1 en el numerador, que es este. C1 dividido entre ¿qué? Entre C1 más C2, factor de energía almacenada inicial. Que esta energía es 1/2 de BO al cuadrado por C1. Y esta sería la respuesta final y por supuesto la energía almacenada final de lo que corresponde a este capacitor. Espero que haya quedado claro, ¿verdad? Y siempre cualquier consulta pues me la hacen saber.